La Moderna presenta. La existencia del demonio es una verdad de fe y el demonio es una criatura real que existe y que tiene influencia en el ser humano. Y para poder, digamos, defenderse del demonio hay que conocerlo. Y para conocer al demonio hay una parte de la teología que es la demonología, y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. La demonología y el demonio. Quédese con nosotros. Te saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Como cada semana es un privilegio saludarle y un privilegio también servirle a través de la televisión. Y qué bueno que la televisión sirva para cosas buenas y para elevar el espíritu, aunque el tema de hoy es de esos temas serios que más vale tratar desde la teología y no desde otras, digamos, disciplinas. Gracias por acompañarnos. Para tratar el tema de la demonología, busqué a quien es actualmente el director de la doctrina de la fe de la Arquidiócesis de México, el padre Rogelio Alcántara. Bienvenido, padre Rogelio. Gracias, Roberto, con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Entonces, el demonio es una criatura real, existente. No es una como personificación del mal, como esas calaveras de posadas para representar la muerte. No. No, de ninguna manera. El demonio es un ser real, existe y actúa. Aunque en el siglo pasado hubo algunas corrientes teológicas que quisieron negar su existencia, tanto en la teología protestante como incluso algunos católicos. Y podemos decir que el fundamento que daban era, por un lado, cultural. Decían que era una construcción cultural y que entonces nuestro Señor Jesucristo, al adaptarse a la cultura en la que vivía, pues tomó también este aspecto de la cultura que era el demonio. Y entonces empezaron a decir, no, es que el demonio es una cuestión cultural. Otros más bien dijeron que el demonio era un mito y lo empezaron a tratar como tal. Y también eso influyó, es decir, estas ideas que comenzaron en el mundo protestante, tratando a partir de un método crítico histórico de desmitificar, según ellos, los evangelios, por ejemplo, dijeron, bueno, es que el diablo es un mito, entonces hay que desmitificar el evangelio, pues quitamos al diablo. Y luego también otros lo vieron como un símbolo, simplemente como si fuera una representación de algo que pasa dentro de la persona y que lo manifiestan con este símbolo que fuera el demonio. Así como a la justicia, por ejemplo, se le presenta en una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano, esta es la justicia, ¿no? Entonces, esto es el mal. Sí, entonces dijeron, cuernos, cola. Un símbolo del mal. Ajá. Pero entonces es una criatura real. Es una criatura que existe y que existirá siempre, porque las criaturas espirituales, una vez que Dios las ha puesto en la existencia, nunca dejarán de existir, porque una de sus características es la inmortalidad. Y entonces el demonio es una criatura, Dios lo creó, inmortal, y será inmortal. Suena raro, ¿verdad? Al demonio Dios lo creó. Claro, porque pero es no criatura. lo creó demonio. No. Es un ángel, el demonio es un ángel. Y Dios crea este ángel y lo crea bueno. El demonio en su origen era bueno. No solamente bueno por su naturaleza angélica, sino incluso elevado por la gracia divina a un, que podríamos llamar, a la participación de la vida divina, y por tanto el demonio estaba en gracia, porque participaba de la vida divina, en la gracia y amistad de Dios. Sin embargo,
él mismo se hizo malo, es decir, no aceptó los dones que Dios le daba ni el plan que Dios le proponía y entonces se puso contra Dios. Y esta elección suya, al oponerlo contra Dios, fue lo que lo hizo malo, moralmente malo. ¿Qué es lo que provocó en el demonio esta rebelión contra Dios? Digamos, ¿qué estaba haciendo Dios como para que el demonio dijera que no, non serviam? Y el padre Rogelio Alcántara ha dicho que el demonio o los demonios son ángeles caídos. Vamos a profundizar en esto, que también es verdad de fe. El Cuarto Concilio de Letrán del año 1215, en referencia a la caída de los ángeles, establece que no todos los ángeles han recibido la perfección sobrenatural para la que están destinados, por lo que algunos de ellos pecaron y fueron condenados para siempre. El diablo y los demás demonios fueron creados por Dios, buenos por naturaleza, pero por decisión propia pecaron y se hicieron malos. El pecado de los ángeles caídos consistió en que, deslumbrado Luzbel por su propia gloria, olvidó su dependencia de Dios y se opuso a ser criatura. Su lucha contra Cristo y toda su obra de redención hace pensar que Lucifer se resistió a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, el corazón y la cabeza de toda la creación. En la etimología hebrea, Satanás significa el adversario o el acusador, y en el Nuevo Testamento se le identifica como diablo, príncipe de las tinieblas o príncipe de este mundo. El pecado de los ángeles es irremisible, tal y como lo establece la Escritura. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Destruyó a los que no le creyeron, y a los ángeles que no mantuvieron su dignidad los tiene atados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ambos textos reflejan la acción de Dios hacia los ángeles caídos tras haber cometido el pecado de soberbia. Entonces, padre Rogelio, ¿qué pasó con esos ángeles? Se rebelan, caen. Sí, bueno, lo primero que pasa es no aceptar el plan de Dios, ni aceptar a Dios como fuente y origen de ese plan, porque precisamente en el plan de Dios está presente la encarnación de su Hijo y por tanto la creación de otros seres espirituales distintos a los ángeles por naturaleza, que somos los seres humanos, que estamos compuestos de espíritu o alma espiritual y cuerpo, y que Dios en su providencia y en su plan salvífico había determinado que los ángeles como hermanos mayores sirvieran a los hermanos menores que somos los hombres. Y aquí efectivamente el grito de Satanás, no te serviré, no te serviré. Pero también no solamente su tarea que iban a desarrollar con los hombres, sino además todo lo que conllevaba el plan salvífico divino, como era la encarnación. Es decir, el demonio o los ángeles hubieran preferido que Dios no se hiciera hombre, sino se hiciera ángel y compartiera con ellos más cosas, aunque pues ya las compartía espiritualmente. Y además otro aspecto importantísimo es que Dios pensó en este plan salvífico que una criatura humana fuera reina de los ángeles. La Virgen. La Virgen. Y esto no lo soportó. Como una criatura en su ser inferior va a regirme, ¿no? Porque reina es la que rige. Y entonces no aceptó. Y por esto se ve que el pecado principal de los ángeles fue un pecado de soberbia. Entonces, claro, la creación de los ángeles es anterior a la creación de la criatura humana. Correcto. Y de allí el odio hacia el ser humano, ¿no? O sea, yo no voy a servir a este, y entonces además lo odio. Sí, porque... Y entonces que no se salve nadie. Así es. O sea, el pecado de los ángeles es tan profundo que queda
inscrito en su misma naturaleza que la deforma. Por eso los demonios son representados de manera deforme, ¿no? Con cuerpos de animales, pero cabeza de otro animal distinto, cola, alas, o sea, una cosa deforme porque su pecado los ha deformado en su naturaleza y cuando se presentan así se han presentado deformes. Pero ese pecado los ha llevado al odio, es decir, lo que odian es no poder ellos ya ser felices. Odian al que es feliz y le tienen envidia al hombre que puede ser feliz y que puede ser feliz con Dios. Y entonces de ahí brota toda su actividad con respecto al hombre, hacer que el hombre no sea feliz por envidia. Y obviamente envidia movida por odio. Y si a esto le sumamos, supongo, Padre Rogelio, que el hombre también cayó. Los ángeles cayeron, Sí. el hombre cayó. Dios se hizo hombre para redimirlo. Sumémosle que Dios no se hizo ángel para redimirlos. O sea, que la caída de los ángeles es irremisible. Sí, efectivamente. Los ángeles no podían optar varias veces, solo podían optar una sola. Y esto parecería injusto, pero es muy justo por el grado tan elevado de la mente y de la voluntad angélica. Los ángeles tienen un conocimiento muy superior a la naturaleza humana, porque los seres humanos conocemos a través de los sentidos. En cambio, los ángeles tienen ciencia infusa y por tanto no podían equivocarse en el objeto de su conocimiento. Y por esto, porque no podían equivocarse en el objeto de su conocimiento, su voluntad quedaría fijada absolutamente en su acto de elección. Es decir, que una vez que eligen, no pueden dar marcha atrás, no porque simplemente no puedan, o no quieran, sino porque ya no pueden. O sea, ontológicamente están estructurados y hechos de tal manera que al tomar una decisión con toda claridad de lo que saben que va a pasar, aún así la toman. Y eso es lo que hace irremisible su decisión. Ahora, este mismo razonamiento, Padre Rogelio, si lo ponemos en Dios antes de crear a los ángeles, Dios ya sabe lo que va a ocurrir. No podría haber dicho, a estos no los creo, porque este Luzbel y los otros se me van a revelar. Es decir, este es un misterio muy profundo, el conocimiento de Dios, de toda su creación, pero pasa algo con el pecado de los ángeles y con el pecado de los hombres que Dios no quiere que pase. Sin embargo, toda libertad tiene que ser probada, porque no puede nadie gozar de una victoria si no lucha, y la lucha está en la prueba. Se presenta la prueba ante la libertad y el hombre sabe si elige o no para que si gana sea coronado. Y entonces la coronación en ambos casos era la participación plena de la vida divina. Por esto los ángeles que optaron por Dios no solamente conservaron su estado de pureza y gracia, sino que fueron elevados a una categoría superior participando de más cualidades divinas. Similar un poco a lo que sucede con el ser humano que cumple la voluntad de Dios, vive el Evangelio y entonces es elevado a una categoría superior cuando está en los cielos, como un santo. Sí, los santos en el cielo gozan de cualidades divinas. ¿Los santos en el cielo son superiores a los ángeles? No, no. Cada uno en su naturaleza. Ajá. Los ángeles en su naturaleza angélica y los hombres en su naturaleza humana. La Virgen María sí. La Virgen María, al ser la Inmaculada y al ser puesta como reina de los ángeles, en ese sentido está por encima de los ángeles, Ajá. aunque en su ser, su naturaleza humana, sea siempre humana. Esto apenas empieza y esto se está poniendo muy, muy bueno. Yo tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de El Demonio. Hablemos también al volver de la demonología, ¿no? Para conocer al demonio de una manera más auténtica y no a través de
cosas que se pueden encontrar por allí. O sea, hay una ciencia que estudia al demonio bien y formalmente. Una pausa. Vuelvo con esto y con más. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas: Verbo Divino, Salterre, Desclée de Brouwer, Cristiandad, Mensajero, Eunsa, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastoral Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy.